Muy bien, queridos hermanos, vamos ahora a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios, pero sí me da gozo estar con ustedes y qué bueno que hayamos, no digo que hayamos, realmente es Dios el que nos ha reunido para darle honra y gloria. Y me uno a la bienvenida que dio nuestro hermano Ismael y realmente queremos que todos los que estén aquí se sientan bienvenidos. Todo el que está aquí presente, si no sé la forma en cómo llegaste, si fue una invitación, si fue que viste nuestro sign, no sé cuál es la situación. Lo que sí puedo decirte es que todos aquí estamos felices que estés con nosotros en esta mañana. Y más feliz todavía está mi Rey Cristo Jesús, porque Él es el que se llena de gozo. Dijo mi hermano cuando estábamos orando allá atrás, antes de venir, mi hermano Rubén dijo, Señor, gracias por el privilegio de poder sonreír en este día y poder venir y darte una sonrisa. Pero dijo, más que eso queremos que en nuestra adoración tú puedas sonreír. Y eso me gustó mucho. Y déjame decirte algo, hermano, Dios está sonriendo definitivamente. Dios está sonriendo cuando su pueblo se reúne para poder escuchar su palabra y rendirle adoración. De paso, estamos nada más a unas 2-3 semanas de nuestro media semana de reavivamiento. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Se ha venido anunciando ya por varios sábados y es muy importante que hagamos planes para poder estar aquí, hermanos. No va a ser una semana entera, pero sí va a ser desde el miércoles hasta el sábado. Es un asunto distrital, ya les han dado los detalles. El miércoles al viernes vamos a estar aquí en este lugar. Nuestros hermanos de Sunset se van a estar reuniendo con nosotros. Y el sábado vamos a terminar allá en Sunset. Alabando, adorando, potluck, comiendo juntos, va a haber comida para todos. Y vamos a terminar con un segmento de ungimiento. Por si no han sido parte de eso, va a ser una gran bendición. Y de paso tenemos algunas tarjetitas. Algo que queremos hacer también es que tú conoces a alguien que tal vez no ha venido a la iglesia por ya un buen rato. Y aquí, hermanos, recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos. Así que hay tarjetitas allá afuera que tú te puedes llevar para que tú les puedas entregar con la fecha, la dirección, el lugar. No está toda ahí la información, más bien es el contacto que tú vas a hacer con la persona. Pero esto es para la iglesia, es para nosotros. Estamos queriendo un reavivamiento espiritual, queridos hermanos. Y para el reavivamiento espiritual no sucede con un evento. Yo te puedo decir, no te puedes perder este evento, va a ser hermoso. Va a ser hermoso, va a ser lleno de adoración, lleno de oración. Va a haber de la exposición de la palabra de Dios. Va a haber renovación, restauración, redención. Va a haber todo eso. Pero un reavivamiento no pasa con un evento. Un reavivamiento espiritual es algo que el Espíritu Santo maneja en la vida de cada cristiano. No en un evento, sino en tu vida diaria. Y durante este mes estamos enfocándonos en viviendo el Pentecostés. Es lo que le hemos titulado la serie de este mes entero. Donde queremos ver y analizar y pedir ser la iglesia que vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Es interesante que la iglesia del libro de Hechos de los Apóstoles, bueno, así se llama el libro, ¿no? Hechos de los Apóstoles. Pero muchos teólogos han llegado, le ponen otro nombre, ¿no? En realidad son los hechos del Espíritu Santo. Porque todo el libro se trata acerca de lo que el Espíritu Santo hace a través de la iglesia, a través de los apóstoles y de los discípulos. El Espíritu Santo, el Hechos inicia con el Pentecostés. Yo no sé si ustedes han leído a veces el libro de Hechos y ustedes se dicen, wow, qué iglesia esa tan poderosa. No sé si en algún momento tú has leído Hechos y has dicho, wow, yo quiero ser como esos discípulos, como esa gente. Y este mes vamos a estar hablando precisamente de ese reavivamiento espiritual. ¿Qué es reavivamiento espiritual? Cuando hablo de reavivamiento espiritual estoy hablando de la vida espiritual de cada cristiano. Y durante este mes vamos a hablar de 3 H's. Hay un pastor que le llama las 3 H's del reavivamiento, de un verdadero reavivamiento. Las 3 H's. Y la primera H que vamos a ver hoy es hambre. Hambre. Y no de la comida que te estás esperando ahorita ya para que acabe el pastor el sermón, sino hambre del Espíritu Santo. Hambre.
No puede haber reavivamiento o no hay vida espiritual, querida familia. Escúchame bien, no hay vida espiritual si no hay ¿qué? Hambre. Tiene que haber hambre. Vamos rapidito al libro de Hechos. Vénganse conmigo, vamos a Hechos. Que de paso, déjenme decirles que la iglesia de Hechos no era una iglesia perfecta. La iglesia de Hechos tuvo muchas broncas, por si no lo sabían. El libro de Hechos no es que una iglesia perfecta y nunca tuvo problemas. No, tuvo problemas, pero tenía el Espíritu Santo, era la ventaja. Y eso es posible hoy en día también, gloria sea a nuestro Dios. Pero vamos a ver lo que pasa en Hechos. Sucede un acontecimiento un poco medio extraño. Hechos capítulo 19. En Hechos capítulo 19, no sé si tal vez has leído esta historia, has leído este relato. Se me hace un poco raro, pero se me hace muy interesante y muy importante de analizar, especialmente nosotros como iglesia hoy en estos tiempos que estamos viviendo. Hechos capítulo 19, versículos 8, leamos del 8 al 9. ¿Está bien? ¿Lo tienen? Miren lo que dice el versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Leemos esta parte porque quiero que entendamos que aquí estamos viendo a Pablo, ¿correcto? ¿Recuerdan ustedes la conversión de Pablo? ¿Cómo se llamaba antes de Pablo? Saulo. Pero tuvo un encuentro tan íntimo, tan poderoso con Jesús que cambió su vida. Y ahora aquí lo encontramos, dice que estaba dando una campaña evangelística de 3 meses. Hermanos, si no podemos venir media semana, los voy a mandar allá a los tiempos de Pablo para que estén en una campaña del tiempo de la iglesia de Pablo de 3 meses. Tal vez a algunos les tocó todavía aquí que se daban campañas de 1 mes. Tengo entendido en algunos tiempos. Nosotros solo vamos a tener media semana, ¿verdad? Así que los esperamos ahí. Estos son 3 meses que Pablo está con ellos. Pablo está predicando. Pablo está prendido en el Espíritu. Está haciendo cosas por Dios. No vamos a leer todos los detalles ahí, tú puedes leerlo en tu tiempo. Pero quiero que entiendas algo. Dice que Pablo estaba tan prendido en el Espíritu, predicando de su encuentro con Jesús. Dice que había mantos que le tocaban. Y que esos mantos, no tengo un manto aquí, lo hubiera traído tal vez, pero ahora tocaba el manto y ese manto lo llevaba y le tocaba a alguien que estaba enfermo y sanaba. Y había otro manto y le tocaba a Pablo y llegaba y lo tocaba a otra persona y sanaba. O sea, tan prendido estaba Pablo en el Espíritu Santo. Y sabemos que no era Pablo el que sanaba. El poder venía ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y dice incluso que había gente endemoniada. Y que ese manto que había tocado a Pablo, cualquier manto que le había tocado, le tocaba al endemoniado. ¿Y qué pasaba con el demonio? Se salía. Solo porque había tocado a alguien que estaba lleno del Espíritu. Esto viene a los oídos de algunas personas y les parece bien. Wow. Imagínate, puede sacar demonios, puede sanar a gente. Ok, nos saltamos entonces ahora al versículo 13. Ven conmigo al versículo 13. Y mira lo que dice. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un sacerdote, 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero paremos ahí un ratito. ¿Por qué no analizamos esta situación? Esta gente era exorcista, dice ambulantes. O sea, se dedicaban, querían hacer ¿qué? Sacar ¿qué? Demonios de la gente. Y escucharon de que había algo ahí que tenía mucho efecto. Y era Pablo. ¿Qué era? Nos damos cuenta que no es que Pablo tenía el poder, es que el Espíritu obraba en el nombre de ¿quién? De Jesús. Pero analicemos quién es esta gente por un momento.
desde el versículo 13. Primero nos dicen que eran judíos. Diferencia ahí. ¿Eran griegos o eran judíos? Judíos. ¿Qué significa que eran judíos? ¿Eran religiosos? ¿Cómo? Sí. Se supone que eran religiosos porque eran judíos. Si eran judíos, es correcto asumir que iban a las sinagogas. ¿Qué día? El sábado. Gente religiosa iba a la iglesia los sábados. Sigamos analizando. Dice que invocaron el nombre de ¿quién? O sea, todavía usaron el nombre de Jesús. No usaron el nombre de Belcebú, de Satanás o de un Dios. No, usaron el nombre de ¿quién? De Jesús. Gente religiosa que va a la iglesia los sábados y que usa el nombre de Jesús. Versículo 4. Perdón, punto número 4, pero vemos en el versículo 14 que dice que eran hijos ¿de quién? De un tal Esceva. ¿Y quién era Esceva? Jefe de los sacerdotes. ¿De qué religión? Judía. Quiere decir que estos muchachos, estos hijos, tenían años en la iglesia. Yendo los sábados, hijos de sacerdotes, conocedores. Pregunta, ¿creen que conocían un poco la Biblia? ¿Poquito, mucho, nada? Yo creo que hay que asumir que conocían mucho, porque el padre ni siquiera era sacerdote, era jefe de los sacerdotes, príncipe de los sacerdotes. Tenían un conocimiento de Dios. Es más, le voy a añadir esto: escuchaban sermones de Pablo en YouTube. Sí, mucho. Porque dicen, el que predica, ¿quién? Pablo. En otras palabras, tenían algún conocimiento de lo que predicaba Pablo. Óyeme, con estas calificaciones yo creo que esta gente está capacitada para sacar demonios. Va a la iglesia el sábado, conocen de la Biblia, años en la iglesia, conocen de Dios. Pero ¿qué pasa? Ve conmigo ahora al versículo 15. Porque aquí estamos hablando de que ellos se le presentan a un hombre que tiene un demonio. ¿Y qué le dicen al hombre? En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal. Y el versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a ustedes yo les digo, who in the world are you? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes eres? ¿Cómo que no conoces? ¿Cómo que el demonio no conoce a alguien que va a la iglesia el sábado, judío, religioso, invoca el nombre de Jesús, años en la iglesia, hasta ve sermones de Pablo en YouTube? Y el demonio le dice: óyeme, Jesús yo sé quién es, con él no nos metemos. Con Pablo, ese hombre conoce a Jesús. Pero tú, a ver, deja ver la lista aquí. Yo creo que el demonio saca su lista y dice: a ver, hijos de Seba no los tengo en mi lista. No sé ni quiénes son ustedes. ¿Por qué, hermanos? Déjame decirte una verdad, hermanos. La palabra de Dios dice que a Satanás le queda ¿cuánto tiempo? ¿Mucho? La palabra de Dios dice que a Satanás le queda poco tiempo y él lo sabe. Entonces Satanás, ese poco tiempo que tiene, lo va a aprovechar. Lo va a aprovechar. Apocalipsis 12 dice que salió a hacerle guerra a los hijos, los que guardan los mandamientos. Satanás, pregunta entonces, ¿ustedes creen que Satanás pierde tiempo? ¿Tú crees que Satanás está sentado viendo Netflix ahí y dice: me la llevo tranquilo todo con sus demonios, binge watching cualquier tipo de show, ahí echándose los 5 o 7 episodios? Anda como león
rugiente, buscando a quién devorar. Pero nos encontramos ahora con un incidente en donde los agentes de Satanás no tienen ni idea de quiénes son estos hombres. ¿Por qué? Por lo mismo, hermanos. Satanás no va a perder el tiempo con gente a la que él no necesita atacar. Satanás no va a perder el tiempo con gente que no es amenaza para su reino. Satanás y sus demonios no va a perder el tiempo con gente que puede ser religiosa, pero que para su reino no es amenaza. Satanás va a invertir todo su tiempo y todos sus recursos para atacar y destruir a aquellos que son amenaza para su reino. Satanás va a hacer todo. Por eso es que dicen estos: a Jesús lo conocemos, ¿y a Pablo? Oh, sí, con ese guy tenemos mucho trabajo que hacer y lo conocemos muy bien, pero ustedes ni en la lista han llegado de nosotros, porque no nos tenemos que preocupar por eso. ¿Cuál es el problema aquí? De que existe un grupo de personas que son religiosas, que conocen de la Biblia, pero que no son amenazas del reino de Satanás. ¿Cuál es el problema? Yo creo que el problema lo encontramos en el versículo 13, querida familia. Lee entre las líneas, ahí encontramos nosotros tremendos tesoros. En el versículo 13 encontramos el problema de estos hijos, de este grupo de personas. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús. ¿Y qué dice esa segunda parte? El que predica, Pablo. Les voy a decir, hermanos, algo. Hay mucho cristiano hoy en día que vive su vida con un conocimiento de Jesús basado en el informe de otra persona. Hay mucho cristiano hoy en día que vive su cristianismo basado en el informe de Jesús, basado en el informe del pastor, basado en el informe de alguien en YouTube, basado en el informe incluso de tal vez de algún ser querido, basado en el informe de la abuelita, del padre, de la madre o del hermano o de la tía. Y mucho cristiano vive su vida basado en ese informe, y lo único que tiene es un informe y una religión que puede llegar a ser vacía, pero no de amenaza para el reino de Satanás y no de ayuda para expandir el reino de Dios. Estos hombres tenían un informe. Dice: invocamos en el nombre de Jesús. El que predica, ¿quién? No es el que conocían ellos. Conocían de Jesús, conocían de las profecías, conocían del Antiguo Testamento, pero el problema es que el informe no era algo que ellos conocían. El informe estaba basado en otra persona, no en ellos personalmente. Y ahora miren lo que sucede, porque yo quiero llevarte ahora a Juan capítulo 6. A mí, ustedes van a conocer, a mí no me gustan predicar sermones de regaños. Eso no siento que Dios funciona así. Pero lo que Dios sí hace es Él reta nuestras vidas. Gloria a Dios por eso. Él no regañaba a los discípulos, pero les hacía preguntas para que reflexionasen, para que el Espíritu transformara su corazón. No era regaño, era un reto. Juan capítulo 6, nosotros encontramos un asunto en cuanto al... Dijimos que estamos hablando de las 3 H's este mes. Este día estamos hablando de ¿cuál H? Hambre. Hermano, le voy a decir algo. El hambre te lleva a hacer cosas. Cuando tienes el hambre te lleva a hacer cosas. Te lleva a límites, ¿no? O no te lleva a límites. Te lleva a sobrepasar algunos límites a veces. A veces algunos, yo sé que el hambre
ya tienen hambre cuando el carácter les empieza a cambiar un poquito, ¿no? Cuando le dices cualquier cosita y ya la toma a la defensiva y dices, no, este necesita ya un par de tacos para cambiarle el enojo. El hambre te lleva a veces al límite. Yo me acuerdo que en Montemorelos, bueno, los que han estudiado tal vez les ha tocado, los viernes de noche cerraban todo, o los viernes de tarde cerraban todo allá bien temprano. Tiene sentido, ¿no? Porque es el día de preparación y todo eso, pero era bien temprano todo y es interesante porque cerraban temprano antes que se pusiera el sol, pero yo decía que no se acuerdan que pues puedes cerrar la tienda, pero el estómago te va a pedir comida siempre. Entonces lo que tenías que hacer era vértelas, ¿no? Comprar con anticipación y luego ya más adelante. Pero cerraban cocina, cerraban todo. Tú no podías tener cocina en el cuarto, etcétera. Como te las pudieras hacer, te las veías. Y no sé cuánto les tocó, pero con mis amigos y todo nos tocó hacer, era costumbre empezar a hacer quesadillas en las noches. ¿Pero quesadillas con qué? Con la plancha de ropa. Fácil, tú agarras la quesadilla, le pones el quesito, tapas, le pones un papel de esos que usamos para anotar en las clases, para que no se ensucie, según nosotros, y luego le pones la plancha encima. Y ahí vas, le das vuelta a la plancha, la salsita, el tapatío, lo que sea, y para adentro. El hambre. No importa, aquí no nos para nada. Con que tengas plancha ya es suficiente. De repente se nos hacían unas líneas en los cuartos, ¿verdad? Todos querían ya sus quesadillas, los que no habían comprado, ¿verdad? Pero aquí no era como las 10 vírgenes, aquí sí compartíamos, ¿no? Compartíamos el de ese. El hambre te lleva a ciertos niveles, a hacer ciertas cosas. En Juan capítulo 6 sucede un milagro en donde Jesús ve a gente hambrienta. ¿Y qué hace? Les da de comer. Multiplica, es donde encontramos el milagro donde le da de comer a 5,000 personas. Aproximadamente, pues eran más, pero hombres. Y están comiendo, tenían hambre. Pero sucede algo. Cuando ellos vieron el milagro de que Jesús les dio de comer y comieron rico y hasta sobró, para que veas la cantidad de comida que había. Y cuando ellos vieron esto, si lees conmigo en el capítulo 6, ve al versículo 13. No te pierdas conmigo, por favor, esto es importante. En 6, capítulo 13, ¿qué dice que pasa? Recogieron pues y llenaron 12 setas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué? ¿Y hacerle qué? Volvió a retirarse al monte él solo. ¿Sabes lo que la gente ve? 5,000 es mucha gente. Eran más, pero aproximadamente es un gran grupo de gente. Y todos eran ¿qué? Judíos. Y cuando ven que Jesús hace un milagro de proveer pan, dicen: nos conviene. El Antiguo Testamento habla de un Mesías que va a venir, y este puede darnos comida hasta de sobra. Nos conviene hacerlo rey. Agarrémoslo ahorita y ni preguntemos ya. En otras palabras, lo quisieron hacer rey por la provisión física que les dio. Jesús me va a dar, Jesús me va a proveer, Jesús va a hacer, nos va a liberar de Roma, nos va a dar hasta, si puede multiplicar el pan, puede multiplicar mis zapatos Nike. Si nos va a dar pan, nos puede multiplicar todo. Porque es fácil hacer a Jesús rey cuando nos conviene. Pero cuando no nos va bien, es fácil decir que ya no es rey. Yo te voy a decir qué pasó aquí en esta historia, porque no tengo el tiempo para verlo por todos los detalles. En el versículos 32 al 35, Jesús se pierde, pero después lo vuelven a encontrar. Y le dicen: Jesús, te queremos ser rey. Y Jesús les dice: Moisés les dio maná, o sea, Moisés oró y cayó maná. ¿Se acuerdan en el tiempo de Israel? Cayó maná, Jesús les dice. Y ellos le dicen: wow, sí.
Pues ya sabemos, tú nos acabas de dar de comer a todos y hasta sobró. Y Jesús les dice, Dios les va a dar de un pan que ha venido del cielo, que les va a saciar y no van a tener hambre ya jamás. Danos de ese pan, Jesús, le dice el pueblo. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jesús? Yo soy el pan de vida. El que come de mí jamás va a tener hambre. ¿Y sabes lo que dice que pasó con toda esa gente? Se fueron. Más adelante en los versículos dice que la gente, todos los discípulos, se fueron, excepto 12. El problema de hoy en día es que la gente quiere la bendición de Jesús, pero no quiere a Jesús. El problema de mucho cristiano incluso es que pensamos que te vienes al cristianismo para que te vaya bien en la vida. No. Venimos al cristianismo, hermanos, y somos seguidores de Jesús porque nosotros queremos, no persiguiendo la bendición física, sino persiguiendo la bendición de la presencia de Jesús mismo. Por eso es que hay mucha gente que cuando acepta el evangelio hace y lucha y quiere hacer, y yo hago y le voy a dar de comer al pobre, y voy a leer la escuela sabática, y voy a diezmar, y voy a hacer bien, todo bien, hace para que Dios le dé, y de repente le viene una tormenta. Y cuando ve la tormenta dice, Señor, y tanto que he hecho por ti y me pagas con eso. Y terminan saliéndose de la iglesia. Terminan retirándose porque piensan que la iglesia es para que reciban la bendición. Los hijos del sacerdote tal vez asistían porque pensaban que por sus méritos decían, somos judíos, vamos a la iglesia, tengo que recibir la bendición de Dios. Pero no era recibir la bendición o el aspecto físico, era de conocer a Jesús mismo. Lo que le daba un poder a Pablo, y no solo a Pablo, sino a muchos, a todos los cristianos de aquel día, no era el poder físico. Es más, dice que sufrían, los cristianos sufrieron persecución, pero dice que se regocijaban cuando los perseguían. ¿Ah? ¿Cómo te vas a regocijar cuando te persiguen? Cuando persiguieron a la iglesia, leen Hechos, no dice que y la iglesia quedó destruida y ya nadie más, y solo quedó un fiel. No, dice que seguían creciendo aún en medio de la persecución, porque se regocijaban. ¿Por qué? Porque ellos entendían que no era la bendición física, era la bendición de que aún en medio de sus problemas, la presencia de su Jesús estaba con ellos. La presencia. Yo te voy a decir algo, hermano. Para que haya vida espiritual, tiene que haber hambre de la presencia de Jesús. Que dije otra vez, para que realmente exista la vida espiritual, tiene que haber hambre de la presencia de Jesús. Y eso para mí, hermanos, es muy hermoso. En Juan capítulo 6, y esta parte sí lo vamos a leer para ir concluyendo. En ese mismo contexto, cuando Jesús le dice a la gente, yo soy el pan, yo. Y la mayoría de la gente dice, no, con eso no podemos. Versículo 67. Juan 6, 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ya después que se habían ido todos, ¿queréis acaso iros ustedes también? ¿Quieren irse ustedes también? Le dice a los 12. En el versículo 68 le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué declaración.
Los discípulos no eran perfectos, tuvieron muchas broncas. Y no empecemos ni con lo que el pobre Pedro hizo después. Pero sí reconocían algo. Señor, no estamos aquí por lo físico que tú provees. Estamos aquí porque entendemos de que tú eres Dios y que tú estabas sentado en el trono en el universo. Todo el universo tuyo y tú sentado en el trono como Dios, con la adoración de los ángeles postrando y tirándote coronas, millones de ángeles cantando. Y aún sentado en el trono tú dijiste: voy a ir a la tierra a rescatar a los que son míos, a los que yo amo. Y dejaste tu trono y viniste a la tierra y naciste como un bebé, como cualquiera de nosotros, siendo Dios, Rey del universo. Creciste, te hiciste obediente hasta la muerte, y muerte de cruz por mí. Y claro, tal vez Pedro no lo entendía en su totalidad, pero después créeme lo que sí lo entendió. Cuando Pedro entiende esta verdad, bueno, antes de que la entendiera bien, negó a Jesús. ¿Cuántas veces negó a Jesús? Negó a Jesús 3 veces. No es que tienes que ser perfecto. No, eso no es. Es que sencillamente tienes que creer y desarrollar una hambre por la presencia de Jesús. ¿Por qué? Cuando Pedro niega a Jesús 3 veces, dice que Pedro lloró como niño. Jesús viene, le da una mirada, después se ven cuando Jesús resucita, y en la primera oportunidad que Pedro tiene para predicar, lleno del Espíritu Santo, se bautizan 3,000 personas. El que lo negó. ¿Pero por qué? Porque él había entendido que realmente Jesús era ese Dios que lo dejó todo para venir a rescatarlo a él. Y el asunto es este, pastor: ¿cómo desarrollo una hambre de la presencia de Jesús? Te voy a decir cómo. Tienes que dejar que el Espíritu Santo haga que Jesús sea número 1 en tu vida. Jesús no puede ser el platito de lado. Cuando tú comes siempre hay un main dish, ¿no? Hay como un, ¿cómo le dicen? No sé si le dicen guisado, o sea, lo principal. Y es que hay mucho cristiano hoy en día que tiene a Jesús al ladito. Demasiado cristiano, demasiado. Pero Jesús está llamando a cristianos que tienen a Jesús como su prioridad, como su número 1. Que tienen a Jesús como realmente su Salvador personal. No el que otro te ha contado, sino el que tú conoces diariamente. Y quiero que leas antes que cantemos lo que dice Efesios capítulo 2. Este es Pablo de paso. Otra vez Pablo escribiendo. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Desarrolla una hambre, hermanos, por Jesús, por la presencia de Él. No caigas en las garras del... Mira, desarrolla una hambre por Jesús. No es para que estés no es para que estés en la lista de Satanás. A mí no me importa si estoy en la lista de Satanás. A mí honestamente van a ver, a mí no me gusta hablar mucho de Satanás y de historia y de teorías de conspiración y todo lo que Satanás está haciendo. Él puede hacer todo lo que se le pegue la gana, que lo haga. A mí no me importa hablar de eso honestamente. A mí me importa hablar de Jesús, de quién Jesús es. No se trata de hacerlo para que ahora el demonio me conoce y ahora sí me conoces, ¿verdad? No se trata de eso. ¿Sabes de qué se trata? Se trata de conocer personalmente quién Jesús es en tu vida. Conocerlo a Él como persona, no como una idea, no como una religión, no como una información que suena bonita y la tengo que seguir. No, Jesús no vino a decir cuál era la verdad y te apuntó a un verso en la Biblia. ¿Sabes a qué apuntó Jesús cuando dijo que era la verdad? Se apuntó a Él mismo. Dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida. Y mira lo que dice el capítulo 2 de Efesios, versículos 4 al 7. Hermoso. Pero Dios, que es rico en ¿qué?
en misericordia, rico en misericordia. Ese Dios, ese Jesús es rico en misericordia para contigo. Por su gran amor con que nos ¿qué? Men, Jesús, ¿cómo te ha amado? Él quiere que tú lo conozcas personalmente porque Él te ha amado. Aún estando nosotros muertos en pecado. No esperó a que te compusieras y dijeras, ahora Señor estoy listo. No, no, no. Muerto en mi pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. ¿En dónde sentar? ¿En dónde? ¿En lugares qué? ¿Sabes algo? Jesús no se imagina un cielo sin ti. ¿Tú crees eso? Mucha gente a veces piensa que Dios está buscando para ver y decir, no, tú te quedas, no, tú te quedas, mira lo que hiciste, te quedas. Y la Biblia nos está diciendo que Jesús quiere que estemos sentados con Él en los lugares celestiales. Él te quiere ahí a tu lado. No por lo que has hecho o lo que no has hecho, sino porque sencillamente te ama. Y la pregunta es, ¿estás desarrollando una hambre por su presencia? Eso me ayuda a desarrollar un hambre por su presencia. Conocer a aquel que realmente es, pero Señor, ¿a poco no te importa todo lo que he hecho? Porque he hecho cosas malas, Señor. No, te amo. Ya lo pagué, ya morí en la cruz por ti. Ven del cielo, por favor, no te pierdas el cielo. No te lo pierdas. Pero Señor, ya dejé por un rato. No me importa, te amo, te quiero. Pero Señor, volví a pecar después que me bauticé. No importa, todavía te quiero aquí, hijo. Todavía te quiero en el cielo. Y es esa relación, es ese Jesús que Pablo conoció y que lo ayudó a ser lleno del Espíritu Santo para que ahora fuera una amenaza al reino de Satanás. Yo te invito en esta mañana, hermano, a que reconsideremos nuestro cristianismo. A que nuestro cristianismo no sea una información basada en lo que el predicador dice, o una información basada en lo que incluso mi abuelita o mi abuelito. Y eso es bueno, gloria a Dios que te animaron y ellos fueron. Pero la invitación no es para que tú te mantengas con esa información. La invitación de Jesús es, hijo, yo quiero conocerte. Quiero que tú me conozcas a mí. Quiero que veas diariamente que yo sea número uno en tu vida. Desarrolla una hambre por Jesús. No se trata de acumular puntos los sábados en la mañana y decir, ya tengo puntos suficientes para ir al cielo. No. Nunca vas a alcanzar todos los puntos que tienes para ir al cielo. Te lo digo, nunca van a llegar los puntos para que tú puedas ir al cielo. Pero sí, sabes quién los alcanzó: Jesús. Jesús los alcanzó por ti. Lo único que tienes que hacer es abrazarlo y decirle, te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, para que empecemos a hacer amenaza para el reino de Satanás y para que el reino de Satanás se vaya apagando, se vaya acabando y podamos juntos expandir el reino de Dios aquí en esta tierra. Pero primero, desarrolla una hambre por la presencia de Jesús. Dios nos bendiga, hermanos.